obviamente, pero con todo lo que el gobierno está haciendo, y esto ya proyectando en el presupuesto que van a presentar mañana, ¿no? Sí, por supuesto la situación en la Argentina es complicada, nosotros lo dijimos desde el primer día, en particular nuestro país sufre una doble crisis, viene de una crisis muy fuerte el 2018 y 2019, todos los que nos escuchan lo saben. Esa crisis implicó una contracción del nivel de actividad muy importante, una caída del empleo, un aumento del desempleo, un aumento de la pobreza, de la inflación y básicamente una crisis de balanza de pagos, que es ese momento que hemos conversado varias veces, donde el país se queda sin dólares. Para el que tenga alguna duda sobre esto, siempre digo lo mismo, el país fue y pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, de los cuales utilizó 44.000 millones. Esto por si alguien tiene alguna duda sobre cuál era la situación de nuestro país en diciembre 2019. Apenas unos meses en el inicio de nuestra gestión, golpea la pandemia, que golpea a la Argentina y a todo el resto del mundo y, por supuesto, es un golpe muy fuerte sobre la economía, cosa que también hemos dicho, no somos negadores de la realidad. De hecho, en las próximas semanas van a ir saliendo los datos del segundo trimestre, varios de ellos, el PIB, el desempleo, más adelante un poco la pobreza, y todos esos datos que se refieren al segundo trimestre, que es el momento de mayor impacto de la pandemia, van a ser datos muy negativos, van a ser datos desagradables. Y nosotros nunca hemos negado esa realidad. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno a partir de esta doble crisis, una montada sobre la otra? Claro. Lo primero, salir con programas muy extensivos para proteger a las empresas, a las trabajadoras y los trabajadores y las familias en general. Han sido políticas que están reconocidas incluso en el nivel latinoamericano y mundial por la extensión, por la cantidad de empresas, trabajadores y familias que hemos podido proteger. ¿Podemos, sin embargo, con nuestras herramientas dar vuelta lo que produce una pandemia? No, no podemos. Y se me acaba de caer uno de los... Acá estoy. No importa. De los audífonos. No podemos y lo sabemos, pero hemos hecho grandes esfuerzos. Total. Y respecto del presupuesto que usted me preguntaba, para mí también es muy importante explicar un poco cómo llegamos a este presupuesto. Si ustedes se acuerdan, nosotros en diciembre de 2019 habíamos heredado un presupuesto presentado por el gobierno anterior, 2020, que obviamente después de la crisis de deuda que generó el gobierno anterior era un presupuesto que no tenía ningún viso de realidad, y nosotros decidimos prorrogar el presupuesto del año pasado, trabajar con el presupuesto del 2019. ¿Y por qué? Dijimos, no estamos en condiciones de hacer un nuevo presupuesto, no podemos hacer las proyecciones macroeconómicas básicas y no sabemos qué va a pasar con la deuda. Cuando hayamos arreglado la de la deuda, vamos a presentar nuestro presupuesto. Y de hecho así lo hicimos, porque presentamos un proyecto de ley con ampliación presupuestaria para 2020 y a los 2 meses presentamos el presupuesto para 2021, que es lo que mañana va a presentar el ministro de Economía, Martín Guzmán. Que además advierte sobre un rebote de la economía, ¿no? Sobre parámetros ya más creíbles y adecuados a lo que se vive, pero que está ya tomando como un rebote de la economía importante, ¿no? Sí, esperamos un repunte de la economía en torno al 5.5, luego de una caída muy fuerte que vamos a tener este año, que más o menos proyectamos en torno al 12%. Vemos una inflación en torno al 29-30% el año que viene, este año cerrando en torno al 32%. Vemos una recuperación de la inversión, vemos una recuperación de la masa salarial, que es lo que va a sostener el consumo. Nosotros creemos que los salarios tienen que recuperarse para poder apuntalar el consumo. Dentro de la inversión vemos una recuperación de la inversión privada y también de la inversión pública. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande ahí. Un número que a mí me parece que se entiende bien. A fines del 2015 la inversión pública era 2,7 del PIB. En el 2019 cayó a 1.1 y nosotros en este presupuesto para el año que viene estamos pensando en aumentar esta inversión, es decir, estamos comprometiendo recursos para llevarlo hasta el 2.1 del PIB. Es un esfuerzo grande y nosotros creemos que va a dar buenos resultados en términos de empleo y crecimiento. Cecilia, una semana atrás hablábamos de las medidas adoptadas por el Banco Central de la República Argentina para parar con el drenaje de divisas, la fuga de capitales, ¿no? Justamente durante la semana el ministro decía hay que ir a la convergencia de los dólares. ¿Cómo analizan una semana después el comportamiento de los mercados?
Nosotros creemos todavía esto están las medidas a medio camino de implementarse, ahí eso también se lee en los diarios, hay algunas dificultades con el tema de las bases de datos, porque hoy para poder acceder a los $200 las personas van a tener que pasar determinados filtros, no haber cobrado IFE, AUH, no haber renegociado la tarjeta, préstamos, y todas esas bases de datos tienen que integrarse para que uno a través del home banking pueda acceder a los $200. Quizás yo los escuchaba a ustedes antes de que me empiecen a entrevistar a mí. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, no nos tenemos que dejar llevar por un clima que no es el nuestro. La Argentina está en una situación complicada, atraviesa una crisis importante, una crisis económica considerable. Eso no quiere decir que todo esté devastado y que no haya un futuro. Por el contrario, nosotros el año que viene vemos una recuperación muy importante y de hecho algunos indicadores que ya tenemos dan recuperación, por supuesto, a partir de mayo, junio, julio. Hoy el informe de la UIA dice que la industria ya está en los niveles prepandemia. Por supuesto, tenemos afectada una parte del comercio y tenemos muy afectadas algunas actividades, por ejemplo, las vinculadas con el turismo y con el entretenimiento, obviamente porque todavía estamos en pandemia. Pero yo creo que hay un conjunto de dirigentes políticos que se aprovechan de una situación de muchísima incertidumbre, que les soy honesta, también la vivo yo. Estamos todos con la vida cotidiana patas para arriba, ¿sí? Los chicos no van a la escuela, uno está angustiado por si tiene algún familiar con alguna enfermedad que se contagie, no sabemos cómo va a ser el año que viene. Por supuesto que hemos podido ahorrar muchísimo menos, hay gente que no llega a fin de mes. Sobre esa base, que es una base material muy complicada, algunos dirigentes dicen cosas que realmente son un disparate. Entonces, por ejemplo, el otro día alguien de la oposición decía, bueno, no sé, las proyecciones del presupuesto para mí están escritas en el agua. En diciembre de 2017, el gobierno anterior proyectó las pautas de inflación para el 2018 y 2019. ¿Sabe cuánto proyectó? 15% para el 2018 y 10% para el 2019. ¿Sabe cuánto fue la inflación de esos 2 años? 47 y 53 respectivamente. Las mismas personas que hicieron esas proyecciones hoy con mucha facilidad atacan el presupuesto sin ni siquiera haberse sentado todavía en las comisiones a debatirlo. Ese es un clima que nosotros, yo creo, no tenemos que permitir. ¿En qué sentido? Que tenemos que tener confianza en nuestra hoja de ruta. Y yo creo que la mayor parte de los argentinos y las argentinas o los que habitan este territorio, de hecho, en su vida cotidiana tienen esa impronta, la impronta de ir para adelante, la impronta de reconocer que estamos en un muy mal momento, pero también reconocer todo el esfuerzo que hemos hecho entre todos. Y el gobierno también ha aportado mucho en todos estos meses. Totalmente. Cecilia, muchas gracias. Como siempre, muy clara y muy amable por esto.